¿Por qué será que Amalfi Eguren asegura en su libro un diagnóstico no te define? Vamos a aprender sobre ella, porque tiene toda la autoridad de aquel que ha pasado por esa experiencia. Háblanos de ese diagnóstico de hace unos años y cómo repercutió en tu vida. Bueno, en el año 2012, a finales del año 2012, yo fui diagnosticada con una enfermedad mental que se llama trastorno afectivo bipolar. Es un trastorno del estado del ánimo. Y cabe destacar, Marilena, que se tiene por costumbre llamar bipolar a personas que cambian de humor o de opinión de manera constante o repentina. Y bipolar no es un adjetivo que podemos andar diciéndole a los demás, es un diagnóstico mental grave que afecta de manera descomunal la vida de quienes lo padecemos. Todo estaba muy bien en mi vida, aparentemente, y como ya dije, a finales de 2012 fui diagnosticada con esta enfermedad. Para todos fue una sorpresa porque nunca antes había dado indicios de padecer este trastorno, de tener esta condición de salud. Mi familia estaba desesperada, muy confundida, preguntándose qué era lo que estaba pasando porque yo estaba manifestando una conducta ajena a mi forma de ser. El trastorno bipolar tiene ese nombre porque se caracteriza por dos fases. La fase de manía y la fase depresiva. La fase de manía, que en este contexto no se refiere a la manía como se acostumbra a utilizar el término, no se refiere a una mala costumbre o un mal hábito. La manía es un término que hace referencia a un conjunto de comportamientos y síntomas que padece el paciente de esta enfermedad. ¿Cuáles síntomas? Por ejemplo, comportamiento imprudente, poca necesidad de dormir, energía excesiva, mucha euforia, pensamientos delirantes. También hay pacientes que presentan alucinaciones. Hay otros pacientes también, no fue mi caso, gracias a Dios, que presentan promiscuidad sexual también. En fin, una serie de comportamientos que no solo afectan al paciente, sino también afectan a quienes están a su alrededor. Nos llama la atención, Amalfi, que decías que hasta ese momento, hasta el 2012, no habías presentado ninguna manifestación relacionada con un trastorno de la salud mental. ¿Esto puede surgir de repente o lo tenías pero no habías hecho crisis? ¿Qué explicación te dieron? Hasta el momento no hay una causa de la enfermedad. Lo que se dice es que el paciente tiene la predisposición y quizás en muchos casos un evento estresante puede desencadenar la enfermedad, puede hacer que la enfermedad haga su aparición. Como dije, hasta ese momento no había dado indicios de que tenía la enfermedad. Al parecer, yo tenía la condición y algunos eventos emocionales fuertes que yo viví mis meses anteriores quizás contribuyeron a que la enfermedad hiciera su aparición. ¿Fue difícil el diagnóstico? Te hago la pregunta porque cuando estabas mencionando algunos síntomas, pensé, mucha gente puede identificarse con algunos de estos síntomas. Entonces, ¿hasta qué punto encaja en un diagnóstico de esta naturaleza o esto se debe a otra cosa? O sea, puede generar confusión. En tu caso, ¿fue difícil el diagnóstico? En mi caso, recuerdo que un psiquiatra me había diagnosticado con otra enfermedad, con otro trastorno. Sin embargo, los demás sí me habían diagnosticado con trastorno afectivo bipolar. Ese psiquiatra, que de hecho es mi psiquiatra hoy día, luego sí me diagnosticó con trastorno afectivo bipolar. El otro día entrevistaba a un psiquiatra y decía que sí puede resultar difícil diagnosticar esa depresión como trastorno afectivo bipolar. Ahora bien, cuando es manía, prácticamente el paciente se diagnostica solo. Ok, Amalfi, ¿qué mensaje quieres llevar
a través de tu libro titulado Un diagnóstico no te define. ¿Y por qué? Bueno, este es mi libro, Un diagnóstico no te define, mi primer bebé. Lo escribí. ¿Por qué lo escribí? Por dos razones. La primera, escribo desde niña y desde adolescente quería escribir un libro. Ahora bien, no tenía idea de qué iba a escribir. Este año con la pandemia se me dio la oportunidad de escribir porque tenía mucho tiempo libre y decidí junto con una mentora que mi primer libro iba a ser contando mi experiencia con trastorno afectivo bipolar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo en el que yo estaba sufriendo esas crisis en un proceso de negación que duró casi 3 años, yo entiendo que yo necesitaba leer un libro como este, un libro que me empoderara, un libro que me hiciera entender que un diagnóstico, aunque sea mental, ciertamente no define quién somos, no define lo que podemos lograr y no significa que con el diagnóstico nuestra vida acabó, nuestra vida, nuestro mundo y todas las posibilidades. Entonces, este libro es un mensaje de esperanza, de resiliencia para todas aquellas personas que están pasando por un trastorno, que están padeciendo un trastorno mental y también cualquier persona que desee encontrar esperanza y motivación para enfrentar cualquier adversidad que la vida le presente. Llevando el tratamiento indicado en manos de buenos profesionales de la conducta, ¿puedes tener una vida funcional aún con ese diagnóstico? Claro que sí, yo soy un vivo ejemplo de ello. Tengo ya varios años, gracias a Dios, incluso asintomática. En el libro yo cuento cómo vivir con el diagnóstico. El primer paso es la aceptación. Se necesita tomar la medicación. Lamentablemente se dice que este trastorno no se cura, pero sí tiene buen pronóstico, con buena medicación, terapia, buenos hábitos y una actitud optimista ante la vida y ante el diagnóstico. Sí se puede vivir una vida no solo funcional, sino también plena, como es mi caso, gracias a Dios. Y el entorno familiar, amistades, compañeros de trabajo, vecinos, ¿cómo reaccionan, cómo han reaccionado cuando supieron del diagnóstico? Bueno, hay personas que se hacían muchas preguntas, como por qué una muchacha saludable, joven, inteligente. Los trastornos mentales no discriminan a nadie, no tiene que ver con coeficiente intelectual, claro que no. Mi mamá, en principio, lo cuento en el libro, pues estaba un poco confundida, no aceptaba también el diagnóstico, pero luego mi mamá y otros familiares aceptaron y ellos aceptando me ayudaron a mí a aceptar. Ya finalmente de mi parte, Amalfi, una preguntita. Cuando una persona diagnosticada con trastorno bipolar escucha con la ligereza que mucha gente le llama a otro, tú eres bipolar, o sea, utilizan muy a la ligera ese término. ¿Cómo se sienten ustedes? Pues honestamente, María Elena, yo me siento triste, literalmente. Siento como que se me arruga el pecho cuando yo escucho a las personas mencionar, no, porque fulanito, fulanita es bipolar. ¿Por qué? Porque yo, que soy paciente de este trastorno, sé cuán terrible es esta enfermedad. Y escuchar que las personas lo usan el término bipolar indiscriminadamente para etiquetar a otras personas simplemente porque cambian de humor o de opinión de manera constante o repentina, realmente que sí, ciertamente me hace sentir triste. Siempre que tenga la oportunidad en un medio de comunicación o en cualquier lugar de hacer énfasis en eso que ya dije anteriormente, lo haré. La bipolaridad no es un diagnóstico, no es, perdón, un adjetivo, es un diagnóstico clínico grave que no se debe, que es incorrecto usar el término bipolar para etiquetar a cualquier persona. Gracias, Amalfi, nuevamente, y cuán valiosas estas dos enseñanzas que nos dejas. Por un lado, no estar usando a la ligera esto de que eres bipolar, como tú dices, como un adjetivo, cuando es un diagnóstico y muy serio para la persona que tiene esta condición. Y por otro lado, y con tu permiso, creo que esto se puede aplicar a otros diagnósticos, no solamente a la bipolaridad o a una situación de la salud mental, el que un diagnóstico no define
a una persona. Es un diagnóstico que permite llevar un tratamiento, consultar con especialistas específicos, pero no es lo que define esa persona. Muchísimas gracias Claro que sí. a Marfi y hasta pronto. Gracias.